En la batalla contra el coronavirus, a la humanidad le falta liderazgo. Muchas personas culpan a la globalización por la epidemia del coronavirus, sosteniendo que la única manera de prevenir este tipo de brotes es de globalizar el mundo. Construir muros, restringir los viajes, y reducir el comercio. Sin embargo, a pesar de que la cuarentena a corto plazo es esencial para detener las epidemias, el aislamiento a largo plazo llevará al colapso económico sin ofrecer a cambio una protección real frente a las enfermedades infecciosas. Hará, en realidad, lo opuesto. El verdadero antídoto a las epidemias no es la segregación, sino la cooperación. Las epidemias mataron a millones de personas mucho antes de la actual era de la globalización. En el siglo XIV, no había aviones ni cruceros, y aún así la peste negra se extendió desde Asia del Este hasta Europa Occidental en poco menos de una década. Mató entre 75 y 200 millones de personas, más de un cuarto de la población de Eurasia. En Inglaterra, 4 de 10 personas murieron. La ciudad de Florencia perdió 50,000 de sus 100,000 habitantes. En marzo de 1520, un portador de viruela, Francisco de Guía, llegó a México. En aquel momento, Centroamérica no tenía trenes, buses o siquiera burros. Aún así, para diciembre, una epidemia de viruela devastó toda la región, matando, según ciertos estimados, hasta un tercio de su población. En 1918, una cepa de gripe particularmente virulenta se expandió en pocos meses hasta las esquinas más remotas del mundo. Infectó a 500.000 millones de personas, más de un cuarto de la humanidad, y se estima que mató al 5% de la población de la India. En la isla de Tahití, 14% de la población falleció. En Samoa, 20%. En conjunto, la pandemia mató decenas de millones de personas, quizá a tantas como 100 millones, en menos de un año. Más de lo que la Primera Guerra Mundial mató en 4 años del brutal enfrentamiento. En el siglo que pasó desde 1918, la combinación de una población en crecimiento y un mejor sistema de transporte, ha vuelto a la humanidad cada vez más vulnerable a las epidemias. Una metrópolis moderna como Tokio o Ciudad de México, ofrecen a los patógenos cotos de caza mucho más ricos que la Florencia medieval, y la red de transporte global es hoy mucho más rápida que en 1918. Un virus puede llegar de París a Tokio y Ciudad de México en menos de 24 horas. Deberíamos estar viviendo un infierno infeccioso, con una plaga mortal tras otra. Sin embargo, en realidad, tanto la incidencia como el impacto de las epidemias se han reducido dramáticamente. A pesar de brotes espantosos como los del SIDA y el ébola, en el siglo XXI, las epidemias matan a un porcentaje mucho menor de personas que en cualquier momento de nuestra historia desde la era de piedra. Esto porque nuestra mejor defensa contra los patógenos no es el aislamiento, sino la información. La humanidad ha estado ganando la guerra contra las epidemias porque en la carrera armamentista entre patógenos y doctores, los patógenos dependen de mutaciones ciegas mientras que nuestros médicos dependen del análisis científico de la información. Cuando fuimos golpeados por la peste negra en el siglo XIV, no sabíamos qué la causaba ni qué hacer. Hasta la era moderna, los humanos solíamos culpar a dioses molestos, demonios maliciosos o el mal aire por las enfermedades, sin siquiera sospechar la existencia de bacterias y viruses. Las personas creían en ángeles y hadas, pero no podían imaginar que una sola gota de agua pudiese contener a un ejército entero de depredadores asesinos. Por ello, cuando la peste negra o la viruela llegaron de visita, las autoridades no pudieron imaginar una respuesta distinta que la de organizar rezos masivos a sus dioses y santos. No sirvió de nada. De hecho, la reunión de personas para rezar desencadenó con frecuencia infecciones masivas. Durante el último siglo, científicos, doctores y enfermeras de todo el mundo han combinado sus conocimientos y descubierto maneras de entender tanto el mecanismo detrás de las epidemias como las estrategias para enfrentarnos a ellas. La teoría de la evolución explicó por qué y cómo aparecían nuevas enfermedades y por qué las enfermedades antiguas se volvían más virulentas. La genética permitió a los científicos espiar el manual de instrucción de los patógenos. Mientras que en el medioevo nunca llegamos a descubrir las causas de la peste negra, a los científicos les tomó solo 2 semanas identificar el nuevo coronavirus, completar la secuencia de su genoma y desarrollar una prueba que permite identificar a las personas infectadas. Una vez que los científicos comprendieron qué causa las epidemias, combatirlas se volvió mucho más fácil. Las vacunas, antibióticas, una mejor higiene y una infraestructura médica mucho más desarrollada nos han permitido lograr una ventaja sobre estos depredadores invisibles. En 1967, la viruela todavía infectaba a 15 millones de personas, matando a 2 millones de ellas. Pero en la década siguiente,
La campaña global de vacunación contra la viruela fue tan exitosa que en 1979 la Organización Mundial de la Salud declaró que la humanidad había ganado la guerra contra ella y que ésta había sido completamente erradicada. En el 2019, ni una sola persona fue infectada ni murió por viruela. ¿Qué nos enseña la historia sobre la actual epidemia de coronavirus? Primero, que no puedes protegerte cerrando fronteras de manera permanente. Recuerda que las epidemias se esparcieron rápidamente incluso en la Edad Media, mucho antes de la era de la globalización. Así que incluso si reduces la conexión global hasta el nivel de Inglaterra en 1348, esto no sería suficiente. Para protegerte de verdad a través del aislamiento, regresar al medievo no funcionará. Tendrías que volver a niveles de la era de piedra. ¿Puedes hacer eso? Segundo, la historia nos enseña que la verdadera protección sucede cuando compartimos información científica confiable y gracias a la solidaridad global. Cuando un país sufre una epidemia, debería estar dispuesto a compartir con honestidad información sobre el brote sin miedo a la catástrofe económica, a la vez que otros países deberían poder confiar en esa información, y extender una mano en lugar de condenar a la víctima al ostracismo. Hoy, China puede enseñarle a todo el mundo lecciones importantes sobre el coronavirus, pero esto requiere de un alto nivel de confianza y cooperación internacional. La cooperación internacional es también necesaria para implementar medidas de cuarentena eficientes. Las cuarentenas y cierres son esenciales para detener el avance de las epidemias. Pero cuando los países no confían uno en el otro y cada país se siente abandonado por los demás, los gobiernos dudan antes de tomar medidas tan drásticas. ¿Cerrarías inmediatamente ciudades y regiones enteras si descubres 100 casos de coronavirus en tu país? La respuesta depende, en gran medida, de lo que esperas de los demás países. Aislar tus ciudades podría llevar al colapso económico. Si crees que los demás países vendrán en tu ayuda, es más probable que estés dispuesto a tomar una medida tan drástica como esta. Pero si crees que otros países te abandonarán, probablemente dudes hasta que sea demasiado tarde. Quizá lo más importante que las personas deben entender sobre las epidemias es que la expansión de la epidemia en cualquier país pone en riesgo a toda la humanidad. Esto es porque los virus evolucionan. Cuando saltan a los humanos, no están adaptados a su anfitrión humano. Pero al replicarse en los humanos, los virus ocasionalmente mutan. La mayoría de las mutaciones son inofensivas, pero de vez en cuando uno hará al virus mucho más infeccioso o más resistente a nuestro sistema inmunológico, y esta cepa mutante se propagará aceleradamente entre la población humana. Como una sola persona puede albergar a trillones de partículas del virus en constante replicación, cada persona infectada da al virus trillones de nuevas oportunidades de adaptarse mejor a los humanos. Cada portador humano es como una máquina de apuestas que le ofrece al virus trillones de boletos de lotería, y el virus solo un ticket ganador para florecer. Esta no es simple especulación. En su libro Crisis en la Zona Roja, Richard Presto describe exactamente esta misma cadena de eventos durante el brote del 2014 de ébola. Este comenzó cuando unos viruses de ébola saltaron de los murciélagos a los humanos. Aunque enfermaban gravemente a las personas, todavía estaban adaptados para vivir dentro de los murciélagos que en el cuerpo humano. Lo que convirtió el ébola de una enfermedad relativamente rara a una epidemia feroz, fue una sola mutación en un solo gen de un virus de ébola que infectó a un solo humano, en algún lugar en la zona de Macona de África Occidental. La mutación permitió que la cepa mutante de ébola, conocida como la cepa Macona, se vinculara a los transportadores de colesterol de las células humanas. Ahora, en vez de colesterol, los transportadores llevaban ébola a las células. Esta nueva cepa de Macona era 4 veces más infecciosa entre los humanos. Mientras lees estas líneas, es posible que una mutación similar esté sucediendo en un solo gen del coronavirus en una persona infectada en Teherán, Milán o Wuhan. Si esto realmente sucede, será una amenaza no solo a los iraníes, italianos o chinos, sino a tu propia vida. La vida de las personas en todo el mundo depende de que no le demos al coronavirus esta oportunidad. Y eso significa que debemos proteger a todas las personas en todos los países. En la década del 70, la humanidad logró vencer el virus de la viruela ya que todas las personas de todos los países fueron vacunas contra la enfermedad. Si un solo país no lo hacía, hubiese puesto en riesgo a toda la humanidad, porque mientras que la viruela existiese y evolucionara en algún lugar, podía nuevamente expandirse a todas partes. En la batalla contra los virus, la humanidad necesita proteger rigurosamente sus fronteras. Pero no las fronteras entre países, sino entre el mundo humano y la esfera de los virus. La Tierra está llena de incontables viruses, y nuevos viruses evolucionan constantemente debido a mutaciones genéticas. La frontera que separa la esfera de los virus del mundo humano atraviesa el interior de cada uno de nosotros. Si un virus peligroso logra penetrar esta frontera en cualquier lugar del planeta, pone en riesgo a toda nuestra especie.
En el último siglo, la humanidad ha fortalecido esta frontera como nunca antes. Los sistemas de salud modernos fueron reconstruidos como muro divisorio, y las enfermeras, doctores y científicos son los guardias que lo patrullan y repelen a los intrusos. Grandes secciones de esta barrera, sin embargo, han quedado lamentablemente expuestas. Hay cientos de millones de personas en todo el mundo que carecen incluso de un servicio de salud básico, lo que nos pone en riesgo a todos. Solemos pensar en la salud en términos nacionales, pero un mejor sistema de salud para iraníes y chinos también ayudará a proteger a israelíes y americanos de las epidemias. Esta simple verdad debería ser evidente, pero lamentablemente no es considerada por algunas de las personas más importantes del planeta. Un mundo sin liderazgo. Hoy, la humanidad se enfrenta a una gravísima crisis no solo debido al coronavirus, sino a la falta de confianza entre nosotros. Para vencer una epidemia, las personas necesitan confiar en los expertos científicos, los ciudadanos necesitan confiar en las autoridades públicas y los países necesitan confiar unos en otros. En los últimos años, políticos y responsables han minado de forma deliberada la confianza en la ciencia, en las autoridades públicas y en la cooperación internacional. El resultado es que hoy nos enfrentamos a esta crisis sin líderes globales que puedan inspirar, organizar y financiar una respuesta global coordinada. Durante la epidemia de ébola del 2014, los Estados Unidos cumplieron ese rol de liderazgo. Lo hicieron también durante la crisis financiera del 2008, cuando logró unir a suficientes países para evitar el colapso económico global. Pero en años recientes, los Estados Unidos han renunciado a su rol como líder global. El actual gobierno americano ha reducido su apoyo a organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, y ha dejado en claro que Estados Unidos ya no tiene amigos, sino tan solo intereses. Cuando estalló la crisis del coronavirus, se mantuvo al margen, y hasta el momento se rehúsa a asumir un rol de liderazgo. Incluso si eventualmente intentase asumirlo, la confianza en el actual gobierno americano ha sido erosionada hasta tal punto que pocos países estarían dispuestos a seguirlo. ¿Seguirías acaso a un líder que tiene como lema "yo primero"? El vacío dejado por los Estados Unidos no ha sido llenado por nadie más. Ha sido, en realidad, lo opuesto. La xenofobia, el aislacionismo y la desconfianza caracterizan hoy a casi todo el sistema internacional. Sin confianza y solidaridad global, no podremos evitar la epidemia de coronavirus, y es probable que veamos muchas epidemias más como esta en el futuro. Pero cada crisis es también una oportunidad. Con suerte la actual epidemia ayudará a la humanidad a entender el grave riesgo que representa la desunión global. Por dar un ejemplo, la epidemia podría ser la oportunidad dorada para que los Estados Unidos recupere el apoyo popular que perdió en años recientes. Si los miembros más afortunados de la Unión Europea enviasen rápida y generosamente dinero, equipos y personal médico para ayudar a sus colegas más golpeados, esto demostraría el valor del ideal europeo mejor que cualquier discurso. Si, por el contrario, cada país es abandonado a su suerte, entonces la epidemia quizás se convierta en el fin de la Unión. En este momento de crisis, la lucha crucial está sucediendo dentro de la humanidad. Si esta epidemia genera una mayor desunión y desconfianza entre las personas, esa será la mayor victoria del virus. Cuando las personas pelean, los viruses se duplican. Por el contrario, si la epidemia da lugar a una cooperación mundial más estrecha, será una victoria no solo contra el coronavirus, sino contra todos los patógenos del futuro.